1948, aunque el proyecto de recuperación de la herencia literaria hispana, que tiene su casa en la editorial Arte Público de Houston, se remonta a los exploradores del siglo XVI, a Cabeza de Vaca y a toda esa literatura que empezó entonces. En la época que comenzó al finalizar una guerra desigual con México en la segunda mitad del siglo XIX, la poesía se encarnó en baladas y corridos, escritos especialmente en Texas, que inauguran una forma de existir entre dos culturas. No es de extrañar que esa primera producción cultural tenga mucho de resistencia y oposición, como ha notado Américo Paredes, un gran folclorista de la Universidad de Texas, poeta e iniciador de los estudios chicanos, que también tiene muchos libros fascinantes. Uno de ellos se llama George Washington Gómez, que nos dice mucho ese título. Y ese estudios chicanos ya empieza como una disciplina híbrida e indispensable. Pero si el arte de la palabra en español se inicia en este país con una raíz inevitablemente mexicana, pronto habrá también una raíz caribeña, avecindada en Nueva York, ya que hacia finales del siglo XIX y una buena parte del XX, los torcedores de cigarros cubanos les llamaban torcedores porque los envolvían las hojas de tabaco, ¿no?, para hacer los cigarros, los que llamamos los puros. Cubanos y puertorriqueños hacían su trabajo alrededor de una mesa mientras alguien leía obras de ficción, de poesía y de ensayo, como nos cuentan las memorias de Bernardo Vega. Y anteriormente a eso, todavía los periódicos neoyorquinos en español habían sido medios de expresión del movimiento independentista que buscaba terminar el imperio español en América en la década de 1880 y adelante. José Martí es indudable el poeta más conocido y más notable de ese exilio temporal. Y más cerca de nosotros ahora, poco después del triunfo editorial de la literatura latinoamericana, conocido como el boom, hay otra explosión literaria en Estados Unidos que ha llegado a definir la hispanidad, como la llama Carlos Fuentes, o la latinidad, como prefieren llamarla la mayoría de los autores actuales. Tres características definen esa producción. Primero, surgen las mujeres autoras ya no como minoría, sino en cantidad y calidad comparable a la de los autores. En segundo lugar, su medio ya no es el español, como había sido en Nueva York, como había sido en la frontera mexicana, sino el inglés. Aunque sus contenidos están plenamente asociados a la vida de la gente que emigró de América Latina a Estados Unidos, y aunque el inglés a veces esté contagiado de expresiones españolas. Es muy bonito ese inglés. Tercero, además de marcar un hito en la historia de la literatura en los años 70, 80 y más allá, llega a ser un tremendo triunfo comercial. Se venden los libros latinos. El público lector estadounidense, de cualquier tipo, lee a Óscar Hijuelos, a Sandra Cisneros, a Esmeralda Santiago, a Lorna D. Cervantes, gran poeta, a Julia Álvarez, con el mismo interés con que se lee la producción literaria bien establecida. Así que no es extraño que desde hace poco tiempo el poeta nacional sea Juan Felipe Herrera, cuya obra está escrita en inglés, pero a veces el inglés es un inglés henchido de español. Ahora, en esta segunda década del siglo XXI, qué bien nos hace encontrarnos con Latinusa. 300 páginas de poesía en español. Un español marcado por el inglés que rodea a los poetas, en el que se desenvuelve su vida diaria, el que los asusta cuando de repente se prende el radio o la televisión, el que entra sin permiso a su computadora mientras están tratando de escribir o de leer otra cosa, el que se atreve a tratar de instalarse en las entrañas mismas de la lengua española. Latinusa nos quiere convencer de que existe esa palabra. Yo estaba totalmente convencida, casi fui al diccionario, ¿qué significará Tinusa? Más parece el nombre de una gatita fina,
porque así leemos en inglés, con cerebros que fueron formados en una infancia y juventud de habla española, como los padres emigrantes que nombraron a sus hijos Usmail e Iloveni, o US Mail and I Love New York. Y luego Latinusa, todavía jugando con nosotros, nos dice en su subtítulo, Poetas Latinoamericanos in the USA, como para avisarnos que estamos en terreno peligroso si quisiéramos asumir que entre las dos pastas del libro hay una sola lengua, pura, original, castiza. A querer o no, el regalo de esta poesía fresca se relaciona con esa tercera hispanidad de la que habla Carlos Fuentes, aunque sería incomprensible sin la segunda hispanidad. En El espejo enterrado, Carlos Fuentes considera cómo la primera hispanidad que brota de España ya lleva la marca del mestizaje. No hay España sin entrañas moras, árabes. Como decía el poeta cubano Nicolás Guillén, nunca es necesario decir afrocubano, porque no existe ninguna Cuba que no sea afrocuba. Nuestra segunda hispanidad, en el seno de la cual los 20 poetas de Latinusa nacieron y pasaron su infancia, es igualmente mestiza, pues ha formado su alma absorbiendo mundos indígenas y africanos desde Mesoamérica hasta Tierra del Fuego. Y aquí, in the USA, brota la tercera hispanidad, construyendo apenas un mestizaje más difícil, menos visible desde donde estamos, pero implacable. Los poetas latinoamericanos in the USA llegan de fuera, como los conquistadores españoles, pero ellos no llegan en son de guerra a los Estados Unidos. Sin embargo, contribuyen a imponer su lengua. Y el español ha dejado de ser en los Estados Unidos una lengua extranjera. Ya no es solo de la clase de español, sino la segunda lengua viva de los Estados Unidos. Entre los 20 poetas que nos regalan Latinusa, 18 son profesores de literatura en universidades in the USA. Y uno es director de arte latinoamericano en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Yo encuentro este hecho muy significativo. El mundo académico de este país experimentó un auge en sus programas de literatura española con los grandes maestros que salieron de España por la Guerra Civil, en el 37. En igual forma, la represión de las dictaduras latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XX, íntimamente ligadas a la lógica de la Guerra Fría, lanzó al exilio a muchos jóvenes intelectuales. La madurez de esa generación coincide con el ocaso de la hegemonía de la literatura española en la academia, puesta en jaque por el gran interés literario en los poetas, primero que nada en los poetas nacidos entre 1889 y 1925. Gabriela Mistral, César Vallejo, Vicente Huidobro, Nicolás Guillén, Pablo Neruda, Octavio Paz, Nicanor Parra, Ernesto Cardenal, mega poetas, así como Borges y Rulfo, predecesores del boom. Se abre así un espacio para los jóvenes nacidos entre 1950 y 1963, los poetas de Latinusa, latinoamericanos in the USA. Las coordenadas de esta obra que nos ocupa. ¿Y qué significa esta novedad? Significa que los poetas de Latinusa son lectores críticos de poesía, conocedores a fondo de la gran poesía latinoamericana de los siglos XIX y XX. Y esto no significa que sigan a los grandes poetas, pero sí significa que se han nutrido con su savia, la savia, ¿no?, que circula en los árboles. Como dice la expresión, construyen su obra sobre los hombros de gigantes. Y no son solo herederos los poetas de Latinusa de la gran poesía española y latinoamericana. Tienen a su alcance también
las voces de Walt Whitman, de T.S. Eliot, de Wallace Stevens, de Ezra Pound, de William Carlos Williams, poetas que se leen con gran seriedad en América Latina. Pero ahora ellos los pueden leer en su original en inglés, pues todos los poetas de Latinusa son bilingües y en alguna manera traductores. ¿Qué más sabemos sobre ellos? Son poetas, plenamente poetas, que han estado publicando desde jóvenes y con regularidad. Son 13 hombres y 7 mujeres. Entre ellos hay 4 peruanos, 3 chilenos, 2 puertorriqueños, cubanos, mexicanos y venezolanos, más un nicaragüense, una colombiana, un ecuatoriano, un uruguayo y una argentina. Todos han recibido premios por su obra poética. Todos tienen un buen número de libros publicados. Aparecen en el libro de acuerdo con el año de su nacimiento e inician sus secciones con una declaración de su propia estética. El editor y compilador Arturo Dávila, de California y México, nos entrega también un ensayo introductorio lleno de finas observaciones sobre los poetas de la muestra. Y prefiere Dávila llamar muestra a la colección y no simplemente antología, porque sabe que ellos no se consideran pertenecientes a una generación, los poetas, aunque hayan nacido al iniciarse la segunda mitad del siglo XX. La muestra, entonces, libera a los poetas a hacer propuestas muy individuales, yo diría que casi individualistas, a elegir los poemas con los que quieren verse representados y no los que siguen ningún esquema establecido. Esa libertad enriquece mucho la colección. Su variedad y su hondura son asombrosas. Recuerdo 2 versos del poeta de Filadelfia y Colombia, compañero mío de Temple University, Fernando Méndez, pronunciados hace más de 30 años. Qué extraño tu nombre en otra lengua, qué extraños mis pies en otra tierra. Ese sentimiento de enajenación sigue vivo en todos nosotros, en los poetas de Tinusa, especialmente en Rubén Medina, poeta y traductor mexicano, como cuando dice: la memoria, el pulso y la obstinada búsqueda de una ciudad de otros es el único país que me queda. Sin embargo, más que la pérdida, Medina desea concentrarse en la desubicación para poder ver un mundo más grande, donde decide ser nómada, no pertenecer a ningún centro. Dice: escucho el gemido del mar, del Golfo y del Pacífico en un solo y enorme latido. Este poema se transforma de repente en lengua inglesa, con una estrofa que empieza diciendo: I feel winter's air. No hay bisagra entre uno y otro idioma, fluye. Y es parte de una propuesta, por eso, enormemente rica. También encontramos poetas interesados en luchar contra el lenguaje, rompiéndolo, como Dávila. Poetas líricos que ahondan en su propio interior, como Velázquez. Poetas metafísicos para quienes el poema es una llave de búsqueda trascendente y por eso tiene que estar bien cincelada y templada como las espadas de Toledo. Urbina, de Nicaragua. Poetas cuya obra es un canto al cuerpo humano, femenino y materno, como en Dreyfus. Poetas que quieren acercar sus poemas a la pintura o a la canción llena de resonancias históricas, como en Pérez Obama. Hay un poeta que contempla lugares de su nuevo país y paladea sus nombres extranjeros, inclusive los de los pueblos originarios, los indígenas norteamericanos, mientras deja fluir recuerdos de su patria que lo inundan, como Chirinos, que es el único poeta que no está ya con nosotros, murió antes de que se publicara Latinusa. Y hay otro poeta cuya obra está en diálogo con la cibernética, con la lengua inglesa y la fotografía, todo al mismo tiempo, Correa Díaz, y tanto más. Latinusa es para nosotros una gran fiesta.
Y esta es apenas una introducción a la lectura de dos poetas consagrados, Roger Santibáñez y Carlos Trujillo. Sus lecturas van a hablar por sí mismas, así que voy a hacer comentarios muy, muy breves. En la poesía de Roger Santibáñez encontramos una avidez por comunicarnos algo urgente, que no se deja asir con facilidad. Hay en su obra una presencia vallejiana, pero no se trata de influencias directas o copia de métodos. Es ese esfuerzo de hacer decir a la lengua algo tan difícil de expresar que puede conducir al poeta a violentar la sintaxis, a hacerla decir algo nuevo. Los lectores, nosotros tenemos que escuchar, dejar que el poema haga su trabajo fuertemente sonoro, aliterativo, musical, antes de cantar victoria y pensar que ha captado el poema en su hondo significado. Pero la superficie visual del poema es impecable. Los versos bien medidos provocan algunas veces que la palabra se quiebre no solo entre dos líneas, sino dos estrofas. La memoria de Roger Santibáñez ubica y desubica al sujeto hablante o superpone planos del Perú en lugares del enorme país del norte. Hay que decir además que Santibáñez es un poeta del amor. Varios de sus poemas, lejos de estar cifrados, se ofrecen con una narrativa sencilla y cálida de la memoria, conjurada instantáneamente por la visión de un espacio semejante a otro que se vivió en el pasado. Ahí, una persona amada sostiene la integridad de la escena y la eleva a una visión nítida y emotiva. El énfasis en color y sonoridad del lenguaje acercan al poeta a la tentativa modernista, pero está lejos de ese movimiento en su decisión de alcanzar cargas profundas de sentido existencial. Tengo hambre de escuchar lo que he leído en silencio, porque a pesar de que se trata de poesía letrada, hay valores orales en ella de gran valor. He conocido la poesía de Carlos Trujillo desde hace muchos años. Lo he visto crecer como poeta, aunque desde la primera fase de su producción era ya un poeta extraordinario de voz inconfundible. Bien dice Arturo Dávila que Carlos va persiguiendo en sus poemas, como Huidobro y como Paz, el ser mismo de la poesía. Y parte de la maravilla de seguir su viaje poético es darse cuenta de las múltiples formas que toma su indagación de la palabra. En la obra de Carlos también hay oralidad. En su introducción nos dice que hubo un tiempo en que creyó que todos debían hablar en verso, cuando como niño había leído La Araucana. Y esa oralidad es el habla entrañable del pueblo de Castro, donde nació, en el archipiélago de Chiloé, en Chile, donde los vecinos se reúnen para escucharse hablar y para hacer trabajos comunitarios. Por eso la palabra está cargada de conexión humana, de vida en común y de afecto. En Latinusa, Carlos Trujillo nos da una primicia de lo que indudablemente será otro libro con un hermoso título. Es muy bueno para dar títulos, Carlos. Tendrá una gran unidad de perspectiva, pues en él la palabra va a ocupar el primer plano. Ahora se trata de una palabra traviesa, capaz de saltar y aparecerse donde quiere, aunque a veces llegue con solemnidad y atrevimiento a plantarse muy cerca del poeta, que no tiene más remedio que someterse a sus designios. Pero más allá del juego y la travesura del poeta, nos está invitando a pensar en el misterio de la comunicación humana, en el cable de alta tensión que es la poesía, como en el poema titulado La mano, o Todo es prólogo, o como en Dudo que el amor sea así, Enigma ácida, en donde el hablante nos brinda entera la experiencia de un sueño que se vuelve una visión trascendente. Esta tarde es para nosotros un día especial, pues posiblemente se trate de la última lectura poética de Carlos en la Universidad de Villanova mientras es profesor. Y yo siento que las palabras de Carlos se van subiendo por las paredes, se instalan de un salto aquí en el podio, se meten donde sea para dejar testimonio de que aquí hubo una vez un poeta de talla
que les dio a los jóvenes y a sus colegas un regalo inestimable, el hambre misma de la poesía. Carlos, como dice el último poema de tu selección, si nunca hubieses escrito, ¡qué regalo, mi Dios! ¿Aló? ¿Sí? Bien, bueno, primero quiero agradecer a Carlos Trujillo por esta magnífica reunión que tenemos aquí, por la poesía, y presentando esta muestra de poetas latinoamericanos en los Estados Unidos, que ha recopilado el poeta mexicano que trabaja en California, Arturo Dávila. También quiero agradecer las palabras de Aurora Camacho Smith, muy lindas y muy penetrantes. Y por supuesto la presencia de todos ustedes en esta bonita tarde. Primeramente tengo una sorpresa para Carlos, porque hoy día, en la mañana, un poeta español joven llamado Víctor Martín Iglesias me escribió. Me dijo, me he enterado de lo que va a haber hoy día. Él está en España ahora. Y me dijo, te pido este favor. Lee este poema que te voy a mandar como una sorpresa para Carlos. Soneto a mi maestro y amigo Carlos Trujillo en el día de su último recital en la universidad donde tuve la suerte de conocerle. En la avenida Pinzón sobra vino. En esta bodega que es la cocina, donde Lope sin pega nos confina, se han arrancado a cantar los Silvino. Lancaster no será más el camino, pero tendrás el mar por piscina, y menos gringos y menos llantina, de tantísimo estudiante cretino. Adiós al imperio, viva la vida. Hay algo en el sur que no entienden los que pagaron aquello de Allende. Y si algún día te ves en el lodo y la tristeza te empapa y oxida, no olvides que es hoy cuando empieza todo. Y bueno, entonces voy a leer de aquí para que todos podamos seguir en el cuadernillo que hermosamente ha impreso Carlos, siempre con esa primorosidad y amor a la poesía que él tiene y que vamos a extrañar naturalmente los que lo queremos. Modificación de las nubes. Voy a leer estos poemas y luego cierro con unos pocos poemas de un librito que acaba de salir en México que se llama Virtud. Modificación de las nubes. 1. Interioridades, precipicios, preciosos, preclaros. Quiero nombrar la nada, obsecuente seguida canción, deshaciendo la luz, envuelta en mi práctica música. Echadas azules centinelas del desdén, brillos elementales, paladares ciegos, regreso al vacío de la madre en esencia bondadosa, sintiendo lo oscuro tembloroso, traspasado de finitud, un río piura reseco en la niñez que yo perdí, la proporción y la desproporción surgida por esta espontánea hilación tardía del estío, fuego humano acercándome y alejándome, mientras todo desvanece, nata, fresca materia que provoca la cara más hermosa lista para un polvo enamorado. Días y nocturnos afanes afanando la nube dispersa, adivina la riqueza de la desaparición esparcida y llega a un Dios del adiós
y reconforta su. 2. Escalones transparentes, cartones cortados, la forma de una voz en el viento sofocante, una canción esquiva las presencias reales. Ahora recuerdas la mañana de sol, una suave envoltura de carey en la bocatoma de la luz concéntrica, por el deseo sinuoso, porque esta tarde también ha de sucumbir, aunque la frágil impostura de los árboles sea un viento dulce como la mujer más pura. Hay claves sonoras que rondan el rondín del apagado eclipse invisible para la reunión de las célicas divinas argentinas, cuando el cielo se junta con la sílaba ideal y se hace noche aparte, incorpórea superficie, donde aposenta su belleza la diosa más cansada. 3. Invidencia salvo la visión de su vista, detrás resbalándose en la urna tropical, equilibrio esmerilado y extinto. Son las líneas quemantes en la dulzura de un verano inexplicable, rendido a la cintila seda cegada de los diezmos encriptados, coincidentes, desprende emprendedores en sus pechos relucientes, o la sonrisa muerta en la comisura de tus labios ilesos, acaso conmovidos por los trozos de un agua desvirgada, cantan sumergidos, balanceando el rocío del amanecer, incubado por tu lencería más sutil, desquitada de ti misma, ruptura que pide haces felices y enigmáticos. 4. Siguen las ondas oscilantes como esposa posada en el umbral de la tormenta tropical andina, sílabas sibilantes, si acaso se aproxima sintagma tejido en el aire, porque oías las voces de las olas oleaginosas y los chicos lindos de torsos anhelantes, un raro idilio, aroma de la hierba íntima en su Kandinsky, plasmación serrana y serenada, cual contorno ingrávido, pero las horas se van y cambias el ardor por las nubes recordadas, igual a un dios inestable, convencido de su muerte. Hablamos de lo que pasa presos de la luz. Nadie sabe su paradero, sino el dolor contenido resplandece en la costumbre de su olvido final. 5. Elaborar pinos con la chaira, escuetos en el cielo, declive reunido a la sazón técnica, y en el silencio polarizado se expanden las frecuencias, memoria situada o líquida, presente en la máquina de la aproximación, un repiqueteo de diablillos cedido por el pespunteo y extrañeza, difundidos cabeceándote tras el diálogo nocturno. Habrán presagios, ramilletes dedicados, residuo del verano imposible, callecitas donde mezcla chicha y rock la cordillera, trastocan fases, son testigos los ocasos en que uno escribe su enferma denominada pelvis, otra visión redimida por la fachosa figura adolescente rubia reina al atardecer. 6. Lo que el tiempo labra se deshace. Una y otra vez en la memoria, como recuerdo pronto desprendido, y talla cuneiforme, plazos inconformes. En la tábula rasa, acontecida por orales avenencias tan raras, sin embargo, que los días se las llevan,
rozagantes, igual a mellas o roces, y paran flotando por recónditos barrios populares, elegidos a la discreción del amor y sus voluntades de ceniza, gráfica diversa, con espesor facundo, ofertorio de tu cuerpo en la disección, azares expuestos en un privado apocalipsis, realizado ornamentos que para qué se filtran en sonoras. 7. Cuantificar las sílabas vibrando en los espejos que me miran, destruyéndose, una piscina llena de clamores perdidos. Murmullo de los árboles detrás mío desalojan fúnebre soledad en dirección contraria a la luz que ya declina. Cartas de la iluminación precoz, sin embargo, asaltan las removidas briznas y el azur permanece sin fondo, aunque todavía una suite simétrica, encarnación preciosa al borde de los bordados bordes, triángulo rojo, desafío la belleza que ella misma pasea y la exhibe eterna. Y 8. Y con esto cierro porque ya es tiempo. En los bordes de las nubes asiduas, al amor creado en la nada espectral, vuelven estos versos de raro verano, recopilación de sueños que el tiempo desvanece. Cuerpos espejo, esparcidos por la música inquieta incertidumbre del timbre en el mimbre y almohadón donde el gato se recrea o palidece la luz vespertina y en la mandolina de la infancia una cuerda llora usurpando el silencio del poema. Gracias. Yo tengo más para que se lo pase a los amigos que llegan. También me voy a llamar. Okay. Compartan ahí. Okay. ¿Qué más? Mira. Bueno, buenas noches otra vez. Al igual que Aurora, me he parado. Pienso que después de 28 años, mi última lectura en Vilanova merece hacerse de pie. Roger ha logrado emocionarme con este mensaje de Víctor Martín Iglesias. Víctor Martín Iglesias fue un estudiante de Vilanova, del programa de maestría español. Regresó a España hace 6 años más o menos. Llegó aquí por el año 2009, participó en ese gran encuentro de poesía que tuvimos el año 2010, con poetas de muchos países de Latinoamérica. Y debo empezar recordando a Víctor Martín Iglesias. Mi colega Salvatore Poeta participó de aquel taller. Y cuando llegó y lo invité al taller me dijo, no, porque yo ya no escribo más. Se creía Rimbaud. Dijo, ya no escribo más. En los 2 años que estuvo en el taller publicó 2 libros de poesía. Ahora está a punto de publicar su primera novela. Ese hombre que no iba a escribir más, pero tuvo la mala fortuna de entrar al taller literario, del cual Magnolia también participó tanto tiempo. Bueno, tras esta introducción, vamos a la poesía. En la que afortunadamente, miren las cosas de la vida, ¿eh? Uno cómo puede hacerse famoso de pura suerte. Poeta Trujillo abre la antología no por el mejor, sino por el más viejo. Entonces, como se empezó del más viejo al más joven, pero nadie sabe eso, de modo que cuando los lectores leen dicen, mira Trujillo, ¿eh? Como dice un chileno, pasa piola, ¿cierto? Y bueno, Aurora recordaba, agradezco a Aurora sus palabras siempre tan
cariñosas y tan certeras, que en la introducción me refiero a mis comienzos en la poesía, mis comienzos de niñito en la poesía. Y es cierto que cuando leí La Araucana, yo soy de una tierra donde llueve mucho, llueve todos los días, a veces más que todos los días. Entonces, en las vacaciones de invierno, ¿qué podía hacer un muchachito sin televisión ni radio? Pedir libros en la biblioteca. Y era muchacho de escuela primaria, o sea, unos 12 años por ahí. Y me encontré con La Araucana de Alonso de Ercilla y me la leí de un tirón y quedé convencido de que yo tenía razón. Es decir, que los españoles y los mapuche hablaban en verso. Porque me resultaba tremendamente fácil hablar en verso. Tremendamente fácil hablar en verso rimado. De modo que para mí esa fue la confirmación. No entiendo por qué los chilenos del siglo XX no hablan en verso como corresponde. Bueno, la creación poética. Ceremoniosa se me acerca la palabra para iniciar su propia ceremonia. Ceremoniosa se me allega, totalmente desnuda bajo su capa de misterio. Ceremoniosa me empuja, suavemente me agrede, como en un juego entre viejos amigos. No hay juego en esto. Ceremoniosamente cumplo la tarea que creo que cumplo. No sé si soy el oficiante o el oficio. La palabra y su perro. Lo que pasa siempre con los poetas, guardamos las cosas por mucho tiempo. Yo tengo un libro así de grande que se llama La palabra y su perro, que espero que alguna vez se publique. Y es un poema al que quiero mucho. Y porque quiero mucho ese poema, está dedicado a mi amigo Roberto Castillo y a su esposa Silvana Gambardella. Porque ¿cómo podía ser que un poema que habla de la palabra y habla de los animales no hubiera dedicado, ¿cierto?, a esta pareja amiga de los animales y tan intrínsecamente amiga de la palabra? La palabra y su perro. ¿Cómo van la palabra y su gato? ¿Cómo van sobre la hoja la palabra y su gato, ronroneando y mirándose a los ojos por los que entra el mundo y se renueva? ¿Cómo van el aire y el tiempo alisando sus pelajes? ¿Cómo van la palabra y su perro? La palabra, que no es ciega, va con su perro que olfatea la luz. No hay silencio ni duda que no se muestren por su olor. Solo hay que olfatear en el lugar preciso, dice el perro, y la palabra callejera que todo lo sabe, asiente y se queda un rato en silencio, como si fuera un perro moviendo la cola, por si acaso. La mano. Como ven ustedes, Trujillo no tiene mucho de qué escribir, entonces escribe de la mano, de la palabra, del verso, de la sílaba, de la letra. Pero ¿qué más? ¿De qué más se puede escribir? Tengo un versito por allí, que es una de las pocas cosas que recuerdo y que espero recordar ahora, si es que la memoria no me trata mal. Pero dejemos la mano primero. La mano. ¿No es más mano la mano que escribe este poema que la mano que no sabe siquiera escribir su nombre? ¿No es más mano la mano que escribe este poema que la mano de quien escribe este poema, quien no sabe siquiera el nombre de la mano? ¿No es más mano la mano que cree que es un poema lo que escribe? Cuando escribe este poema, cuando escribe estas líneas que no saben qué son, ni estas líneas que no saben qué son,
¿Saben siquiera que una mano las escribe? Como si fueran líneas completamente escritas. Y una mano que sí sabe que es mano, las ahora mismo estuviera escribiendo en esta hoja que lee. Todo es prólogo. Todo es prólogo de un libro que nunca comenzamos. La luz es prólogo del color y este prologa las sensaciones que reciben los ojos. Los ojos son prólogo de la mirada y la mirada es permanente prólogo del espacio que nos asombra. El asombro es prólogo de lo inesperado y lo inesperado prologa inevitablemente lo que todavía habrá de venir. Todo prólogo es prólogo de un libro que nunca comenzamos. Toda primera página es página que existe en la imaginación. La imaginación, como el prólogo y las primeras páginas, son la esencia del mundo que habitamos. Por primera vez, y claro, no podía ser de otra forma, era una noche de enero, de esos eneros de mucha nieve, de modo que en mi casa todo el mundo se había ido a dormir y yo me había quedado enamorando a la palabra, o la palabra se había quedado enamorándome a mí. A la palabra escrita, no la palabra leída. Estaba leyendo un libro de Borges, poeta que a mí realmente me gusta muchísimo. Y el poema empezaba así: el que abraza a una mujer es Adán, la mujer es Eva, todo sucede por primera vez. Y me impresionaron tanto esos dos versos que no leí nada más. El pobre Borges se quedó allí sobre la mesa y yo me quedé con esos dos versos de Borges que me hubieran bastado para admirar al Borges completo. El que abraza a una mujer es Eva. Qué tremenda fuerza, qué tremendo sentido. No importa quién sea, cuándo sea, dónde sea. Cuando un hombre abraza a una mujer, son siempre la primera pareja. Como si nunca antes se hubiera realizado esa acción. Pero no lo dice Trujillo, lo dice Borges, que sí sabe. El que abraza a una mujer es Adán, la mujer es Eva, todo sucede por primera vez. Y no podía llamarse de otra forma ese poema, La dicha. Pero leí esos versos y me pareció, porque a los poetas se les ocurren tonteras, me pareció que Borges había escrito esos versos para que Trujillo continuara el poema. Y como los poetas debemos cumplir con esas órdenes de la palabra, escribí por primera vez. El que abraza a la mujer es Adán. Yo lo conocí en Castro, en la década del 60. Manejaba un camión de la municipalidad que resoplaba y tosía por la subida de Gabriela Mistral. Acarraba herramientas. Cada mañana recogía a los obreros y los dejaba en la plaza para sus tareas cotidianas. Regresaba a su casa a la hora del almuerzo. Su mujer lo esperaba con las ollas bailando de gusto, el cocido listo para llevarte a la mesa. Aromaba arriba, abajo, las casas de tejuelas. Creo que una hija suya fue compañera mía en el liceo. Creo que algún verano fue reina de belleza y se paseó hermosa con su corte por las calles del pueblo embanderado en el trono construido sobre el mismo camión municipal. Adán es el que abraza a la mujer. El camión no cuenta, ni la hija, ni el regreso a la hora de almuerzo, ni las salidas familiares los fines de semana cuando el tiempo y el dinero lo permitieran. El tiempo abraza a la pareja. Adán y Eva se miran, reconociéndose en ese preciso minuto de la vida,
como después de un largo, largo sueño. Son ella y él. No hay duda. Todo sucede por primera vez. Voy a aprovecharme de la paciencia de ustedes y antes del último, que será el subsiguiente, voy a leer otro poema, un poquito juguetón, dedicado también para mi maestro, porque uno no puede olvidarse de sus maestros. Iván Carrasco, profesor mío, el año 1973. Poemas que se creen gatos. Hay poemas que se sienten gatos y ronronean bajo la estufa en tardes de domingo, mientras la lluvia se desliza por la ventana y los visillos repletos de figuras detienen el paisaje gris como una fotografía pintada en la pared en días de un calendario que ya nadie recuerda. Poemas que parecen olvidarse del mundo cuando se les ve retozando al lado del fuego, mientras la robusta cocinera saca unos panes grandes y preciosos, olorosos como frutas frescas, de la boca de un horno recién ideado por Dios. Hay poemas que se sienten gatos enormes y hermosos, mientras se encaraman por las paredes y se deslizan sobre los techos, agazapados y tensos, como si la presa que siguen fuera la vida y esa la única oportunidad de aprehenderla. Hay poemas que se sienten gatos y van por la vida con su facha de gato, con su cola de gato, con su reluciente pelaje de gato y sus prodigiosos ojos de gato mayor, mirando el adentro y el afuera de las cosas, como si para ellos el misterio todavía fuera una idea sin nombre. También hay gatos que se creen poemas. Y con esto termino, que no podía ser de otra manera, un poema que se titula Si nunca hubiésese escrito. Porque para un poeta que además está todos los días enseñando la lengua, enseñando el español, enseñando la palabra, imagínense lo terrible que es una pesadilla en la cual no existiera la palabra. ¿Qué haríamos sin la palabra? Y yo repito sin ninguna vergüenza, no importa que esté rodeado de científicos y médicos y astronautas, inventores de todo tipo, nunca ha habido ni habrá en esta tierra un invento mayor que la palabra. Y claro que no, porque hay muchos saberes, pero esos saberes no podrían saberse si no fuera porque está la palabra viva como un gato o un perro moviendo la cola que anda jugueteando entre las piernas del sábelo-todo. Así que una noche no podía dormir y ya era amanecida, eran las 3 de la mañana y en la cabeza tenía ese gran problema de cómo sería esto si nunca antes hubiésese escrito. Si nunca hubiésese escrito, toda escritura sería nueva, posibilidad inmediata, registro único, aliento iniciático. Si nunca hubiésese escrito, ahora mismo estaría inaugurando la escritura de cara al abismo. Las 4 de la mañana y sus brazos pegados al reloj de la pared sobre el umbral, mientras bebo un sorbo de leche caliente tratando de pegotear el alma. Estas serían otras 4 de la mañana y el día que va a ser sería inauguración, aliento, soplo, respiro, privilegio de vida, estreno iniciático de un aire volador con cuerpo de niño eterno y espíritu de niño eterno. Si nunca hubieses escrito, podrían volar los volantines de papel
y el viento silbar versos de sueños y elevar espantadas las montañas como nubes frágiles sobre las nieves eternas de la nada y su cara vacía de juguete roto. Y esa cara vacía se llenaría de palabras, como si la escritura fuera todo y la palabra fuera el mundo y la frase el universo y Dios el poema. Si nunca hubieses escrito, qué fáciles saldrían estas palabras. Felicidad sería aire, aroma sería aire, puerta sería aire, risa sería también un aire airoso y frío, como el ojo del mar que se abre después de la última ola, y la última ola que apenas abre su ojo ya sin sueño, sería el sueño, y el ojo sería el horizonte que empieza a pintarse sobre otro horizonte que ya se tiñe del cálido color de la palabra que lo crea. Si nunca hubieses escrito esta palabra que corre sobre la hoja apareciendo y desapareciendo, sería la luna entre los matorrales de una niñez imborrable, mostrándose y escondiéndose, turbando al ojo niño que la corre y la sigue y se para, y la luna también se detiene con sus ojos de niño que palidece cuando la mira ese otro ojo travieso que descubre que es ojo el ojo y luna la luna. Si nunca hubieses escrito, qué descubrimiento, Dios mío, el de esta hora. Todo nombre sería nombre y sería nuevo. ¿Qué sería Dios, mi Dios? ¿Qué sería yo? ¿Qué sería palabra, frase y verso en esta palabra que se respira sola y es su propio aire? ¿Qué metáfora se colgaría de los árboles para que aquellos florecieran? ¿Cómo madurarían los tomates hasta volverse rojos? ¿Cómo verde su mata? Y el pájaro con alas de música radiante, ¿qué nombre llevaría para volar ligero como su ala? Si nunca una línea de tren hubiera sido pentagrama, si nunca la piedra hubiera sido voz, si nunca el ronco sonido de la noche hubiera sido calma, si nunca el caballo corredor hubiera soñado con las nubes y el mar, si nunca el ritmo leve de la hoja que cae hubiera descubierto el ritmo de otra hoja, si nunca el ardor y el dolor hubieran golpeado el alma como una frágil calamina azotada, si nunca la playa se hubiese escrito y todos reunidos en la orilla no supiéramos cómo empezar a nombrarla. Si de pronto el pellejo traslúcido del cielo se sacara la máscara, qué regalo, mi Dios. Muchísimas gracias. Bueno, creo que ahora es importante, necesario, en una pequeña conversación no puede haber palabras sin más palabras. Creo que una palabra llama a la otra como un collar. De modo que si hay alguien aquí que desea preguntar, comentar, opinar, lanzar piedra, todo válido, a cualquiera de los tres expositores, queda abierta esa cosa. Bueno, sí, por favor. Yo tengo una pregunta sobre cada poema en particular. Pues yo creo que, o yo quiero preguntar si cada poema es más un reflejo o más espejo para este poema propia con su cultura, como peruano o chileno o algo, o de Latinoamérica en total. O esos poemas es como un grupo, es un espejo de Latinoamérica o cada uno es más con esa cultura propia.
Gran pregunta. ¿Qué te parece, Roger? Sí. Ya, bueno, yo pienso que cada poema es lenguaje, es lenguaje. Ya, ok, qué pena. Sí, entonces, siendo lenguaje, allí está, espero, lo que tú señalas, el reflejo de las realidades latinoamericanas. Es posible porque uno trae dentro de sí mismo todo ese mundo latinoamericano, que definitivamente se va a expresar en ese lenguaje que conforman los poemas. Pero las marcas textuales están encriptadas, creo yo, en el lenguaje. Entonces, hay que leer y transparentar, si así puede decirse, lo que está escrito para encontrar ese lenguaje latinoamericano o esa realidad latinoamericana, pero que definitivamente es universal, o sea, es humana. Siempre me acuerdo una frase que decía Rodolfo Inostroza, un famoso poeta peruano, latinoamericano, de los años 60, sobre el asunto este de lo nacional y lo universal. Él decía, algo me dice que cuando yo muera, no solamente voy a dejar de ser peruano, ¿no? Entonces, La pregunta es muy buena, muy profunda, de modo que pienso, Aurora, que está de presentadora hoy, pero que escribe poesía y es una muy buena poeta, creo que también puede decirte algo acerca de lo que tú has preguntado, acerca del lenguaje latinoamericano. Yo estoy pensando que hay algunos poetas en esta muestra de Latinusa que muy conscientemente están buscando reflejar su mundo porque se encuentran rodeados de algo que no es ese mundo. Y hay siempre ese contraste que a veces duele, ¿no? Entre lo que se identifica como nuestro y algo que apenas estamos haciendo nuestro cuando estamos aquí recién llegados o después de poco tiempo, ¿verdad? Y poco a poco esa barrera se va rompiendo. Pero creo que sí hay algunos poetas que conscientemente saben que están hablando de su propio mundo. La memoria juega un papel muy importante en toda Latinusa, ¿no? Precisamente porque es el origen. No, el otro lado, el otro espacio es también otro tiempo. No es solo es el lugar que dejaste, sino también el tiempo que ya se fue. Y entonces eso hace que los poetas buceen para encontrar ese mundo, muchas veces inconscientemente, ¿verdad? Y para cerrar estas respuestas a tu interesantísima pregunta, voy a recordarles ese verso con el que amenacé al comenzar y que ahora se los digo y que creo ayuda para responder esto. Es un verso muy breve y con rima que dice: oculto tras la letra que es mi cara, no dejo de sentirme un ave rara. Si el poeta dice escondido en la letra que es mi cara, no dejo de sentirme un ave rara, respondo porque hace unos años en mi tierra, que somos muy regionalistas, alguien escribió un artículo que decía Carlos Trujillo, poeta del desarraigo, en el que me acusaba de no ser un poeta chilote. Y yo no me molesté, me sentí muy feliz, porque como decía Roger, el poeta es un poeta. Tanto así que yo creo que yo no escribo la palabra me escribe. Entonces, como el poeta es producto de la palabra, al final lo que está entregando, reflejando es lo que es él. Y ese él es lo que es él. Como dijo Neruda, de pronto descubrió que no era chileno, sino que mexicano, argentino, uruguayo, ecuatoriano y todo.
Y no hay para qué mencionar el lugar del cual uno proviene, procede, sino que la palabra es la que va haciendo esa identificación lingüística, ¿cierto? Con un mundo que no se nombra pero que está allí. Si no hubiera detrás de nosotros la experiencia de esa vida peruana, mexicana, chilena, estadounidense, no escribiríamos de esa manera. Pero no es que estemos intentando reflejar algo a través del poema. El poema, a través de sí mismo, ¿cierto?, va reflejando lo que es cada uno de nosotros, me parece. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Por favor. ¿Es de su mismo poema el Sinalcún ese escrito? No sé si lo vas a preguntar. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Verdad? A lo mejor tener la opinión del propio autor. ¿Qué se refiere si nunca hubiese escrito? ¿Qué fácil saldrían estas palabras? Ah, claro, qué buena, qué buena pregunta. Y esas cosas que se le ocurre al poeta cuando está escribiendo. Si nunca hubieses escrito, qué fácil es salir la palabra. Claro, porque si nunca hubieses escrito y de pronto este ser humano X descubre la palabra, qué fácil sería escribir esa palabra cuando no hay otra palabra con cual comprometerla, en cual entrometerla, con cual juzgarla. Como la palabra sería nueva, es como cuando nace una flor. La flor no ha entrado en competencia con nadie, nació nomás. Entonces creo que esa pureza original, la que trato de mostrar ahí, que si nunca se hubiese escrito, esta primera palabra que escribe, con qué soltura, con qué inocencia, con qué grandeza en su propia ingenuidad aparecería dentro de la página. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Claro. Hay culturas que no conocen la escritura, pero conocen la palabra, ¿cierto? Por lo tanto, la poesía, aunque no esté la palabra escrita, está la poesía. ¿Y alguien más que se atreve? Para después podemos pasar a comentar y conversar al fondo de la sala. Una pregunta para usted. Usted, bueno, está terminando un ciclo para empezar un ciclo quizás más rico todavía. Y como profesor, como amante de la poesía y como poeta mismo, ¿cómo ha hecho para que los estudiantes se enamoren de la poesía, que en muchas ocasiones para muchos podría ser aburridísima, o la propia sociedad nos ha hecho pensar que es difícil, cuando en realidad puede ser algo muy entrañable y fácil? ¿Cómo ha hecho usted para adentrarnos a los estudiantes en ese mundo y hacer que se queden en él? Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta, Tomás. Es una pregunta que me llega mucho porque esta mañana, incluso en una de las salas de las clases, hablaba de esto. Porque días atrás hablé con un colega de aquí de Vilanova y le pregunté en la fotocopiadora, ¿y nunca te has interesado por dar cursos de poesía? Y él me dijo muy honestamente, y no es él, es el mundo en general. Me dijo, no, me da miedo. Y yo le dije, ¿te da miedo qué? No, es que no se entiende. Yo llegué a Vilanova hace muchos años, 90 realmente, y lo primero que dije es quiero dar un curso de poesía. Y un colega que daba cursos de literatura española me dijo, Carlos, no se te ocurra. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque no vas a tener nadie en la clase. Entonces me di cuenta que empecé a ver qué pasaba con las clases. Claro, se enseñaba la rima, el ritmo, el número de sílabas, el aprendizaje de lo que es una metáfora y una aliteración y Y ese aprendizaje memorión no es poesía. O sea, cuidado, todos esos elementos están en la poesía. Pero hay que llegar al estudiante a través del poema. Y a través del poema se irá uno encaminando a mostrarles esos recursos que el poeta utiliza. Para mí fue increíble, y esto no lo olvido nunca, porque escribí un grupo de poemas que es preciso para ahora,
alguna vez lo leí en Haverford frente a ustedes, me acuerdo, Toño me hizo un muy buen comentario. Y eso fue escrito el año 1999, porque se llama Semana Santa en Filadelfia, año 1999. Mira, ya tiene 18 años, una serie de poemas y no se ha publicado nunca. Y esos poemas los escribí dedicados a mi clase de poesía. Porque en esa clase de poesía, que nunca volví a tener, he tenido muchas, no digo que no he tenido mejores, no, nunca volví a tener. Unos años antes me habían dicho que no diera curso de poesía porque no llegaban estudiantes. En Vilanova el máximo de estudiantes es una clase de 18. Yo tuve 42. Es la clase más estratosféricamente grande que he tenido. Solicité al jefe del momento, divídamela en dos y yo no voy a cobrar por un curso extra, divídamela en dos, porque trabajo mejor con 21 que no me la dividieron. Y tuve la clase de 42 en Tollentine y es a nivel de propuesta y a nivel de producto la mejor clase de poesía que he tenido. Y si alguna vez volviera a dar un curso, haría eso. Te voy a decir, ya que veo a Tomás muy interesado en esto, aparte de leer a los poetas de siempre, a Cardenal, a Paz, a Borges, a Neruda, a Nicolás Guillén, a Huidobro, a Mistral, los empecé a interesar en que escriban poemas. Y todos, para que veas que no le tienen temor. Y eso sí que me gusta del estudiante de los Estados Unidos. No tiene temor. Al estudiante chileno, yo, si el profesor me hubiera dicho, escribo, me hubiera dado tal vergüenza que no hubiera juntado dos palabras. Iván Carrasco, a quien le dedico el poema aquí, fue la segunda persona, teniendo yo ya 22 años y siendo mi profesor, la segunda persona que me preguntó, Carlos, tú eres poeta, ¿cierto? Y yo por segunda vez lo negué, le dije, no, profesor. No, por vergüenza. ¿Y qué pasa si lo que escribo no tiene valor? No es fácil. El estudiante norteamericano es una maravilla. Tú le solicitas algo y lo va a hacer. Y lo va a hacer con gusto. Les di este trabajo de que fueran escribiendo poemas. Y los 42 fueron escribiendo poemas. Y cambié el sílabus para dejar libres las 3 últimas clases sin que ellos supieran por qué. Y esas 3 últimas clases las llamé Los poetas sin nombre. Entonces en las 3 últimas clases lo que hice fue recopilar los poemas de ellos, juntarlos en grupos en los que no esté el poema de ninguno, no decirles nunca que ellos iban a estudiar en esas clases solo poemas escritos por ellos mismos. Y durante 2 clases, en grupos de 4, estuvieron, imagínense, eran 10, casi 12 grupos, estudiando poemas escritos por otros de sus compañeros, sin saber que eran poemas de sus compañeros. En la última clase, cada grupo hizo su exposición con el estudio que habían hecho de los poemas estudiados, y para todos fue la máxima maravilla, el máximo asombro, saber que los poemas estudiados eran poemas escritos por ellos mismos. Es decir, la poesía no es difícil. Es difícil, depende el instrumento, la metodología que se utilice para enseñarla. Pero cuando el profesor es más poeta que profesor, lo que quiere es que el estudiante disfrute la poesía. Y cuando empieza a disfrutar la poesía, será cuando empieza a interesarse de cómo es que funciona esa cuestión. Creo que por allí va. Nunca he tenido un curso de poesía que no se me haya llenado. Han estado en estos 28 años completamente llenos. Y siempre tengo gente que está en lista de espera y les digo, no se preocupen, que cuando empiece el curso se van a retirar 2 o 3 y allí entran. Claro, primera, segunda clase hay un grupito que se va y allí entran los que estaban en lista de... No, lo primero que hay que enseñar es la poesía no es difícil. La poesía es. ¿Alguna pregunta? Yo creo que ya estamos cansados, lateados decimos en Chile, nos hemos dado mucha lata. Entonces, para terminar la lata, mi agradecimiento a Roger, mi agradecimiento a Aurora, a todos ustedes,
a 3 amigos que llegaron al final, y esto tengo que decirlo, Pablo, Justino y Miguel. Miguel. Pablo, Miguel y Justino, y falta uno, porque los 3 maqueteros son 4. Y falta uno porque anda en Chile. Los conocí el año 1990. ¿Y saben por qué son amigos ellos? ¿Qué lección para ustedes? ¿Saben por qué son amigos ellos? Porque les interesa el español. Y desde que se conocieron, todas las semanas se juntan, todas las semanas, para hablar en castellano. Y beber cerveza. Y cuando beben cerveza, hablan un castellano como los dioses. Entonces, por favor, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos. Y seguimos.